Amigos espectadores de Vinx Televisión, bienvenidos nuevamente un día más aquí a Vinx Televisión, al Alderique, donde en el 33 400 Ángel Rodríguez nos atiende cada vez que venimos a grabar tan magníficamente, por lo cual estamos muy agradecidos. Nuestro patrocinador Fuensanta, el agua de Fuensanta, a quien mandamos un saludo muy cordial al señor presidente, a José Luis, y transmitirle nuestro agradecimiento también por el tal patrocinio. Y bienvenidos a nuestros invitados de hoy. Bienvenido, por supuesto, a mi querido compañero Julián Menéndez. Gracias. A quien saludamos. Gracias, otra vez. A su vera está nuestro amigo también ya de tiempo A, que ya estuvo con nosotros, Félix Lobato. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Compañero de tareas también en el diario La Nueva España. Hablaremos de su último artículo, que creemos como muy interesante. Dice cosas muy interesantes que a ustedes les van a interesar seguro. Y también, repetidor él, Roberto Suárez. Roberto Suárez es un hombre muy ligado a Trubia, Trubiecu él, y que nos hablará de la fábrica de armas y qué cosas hay acerca de la fábrica de armas que ahora nos desvelará. Y alguna que otra sorpresa, porque a lo mejor no saben ustedes que Trubia se propone como pueblo ejemplar este año para los premios Princesa de este año. Vamos a ver qué nos cuenta Roberto acerca de ello. Vamos a empezar por él, si les parece, Julián. Vamos a empezar por Roberto. Vamos a empezar por Roberto y que nos cuente el por qué hoy está aquí con nosotros. ¿Cuál es el motivo central? Aunque luego sacaremos más cosas a colación, pero que nos cuente cuál es el motivo central por el cual hoy está aquí en el Alderique. Roberto. Bien, Juan, gracias por invitarme una vez más. Y si tuviera que sintetizar las razones aparte de tu invitación, pero por las cuales quisiera hoy intervenir en la televisión, yo creo que lo principal es que este año se cumple el 175 aniversario de la Escuela de Aprendices de Trubia, una escuela bien conocida, bien reconocida y que dio grandes personajes para la historia industrial de Asturias y España. Si tuviera que también sintetizar en uno de esos personajes la importancia que tuvieron los aprendices, lo haría en la figura de Manuel Álvarez Álvarez, el cual, salido de la fábrica de Trubia con el número 1, la fábrica de Trubia lo nombró oficial de tercera y con ese sueldo pudo acudir a Madrid a la Escuela de Ingenieros, donde realizó la carrera también con el número 1 y posteriormente fue llamado para dirigir Fábrica de Mieres, luego Uninsa y por último Ensidesa. Ese sería uno de los personajes que más, yo diría, más destacados de la historia. Hay otros más, tristemente ya muchos fallecidos, y con ese motivo este año hay una serie de actos programados en homenaje, como dije, a la Escuela de Aprendices. Uno de ellos son varias conferencias, alguna de ellas también se va a dar en Avilés. Me consta que la comisión que lo organiza ha hablado con el concejal de Cultura y en combinación, me han dicho, con los alumnos de la Escuela de Aprendices de Ensidesa, pues se darán aquí, creo que un par de conferencias, según me han dicho. El resto ya serán en Oviedo, bueno, ya se dieron varias en el Redea, y el resto serán en Oviedo y en Trubia. Está mal, no está mal, creo que está bien decirlo. Yo cerraré el ciclo de conferencias con una que hablaré de la vida de un aprendiz en los años 40, que precisamente coincide con la de Manuel Álvarez Álvarez. Esa sería una de las razones para venir. Para mí creo que la más importante. Otra razón para venir es que, como muy bien dijo Juan, este año vamos a presentarnos como a pueblo ejemplar, pero no en la categoría de pueblo bonito, pueblo guapo, que, bueno, sinceramente Trubia no lo es.
y tampoco está debidamente adecentado, sino por nuestra historia, por sus gentes, por lo que Trubia hizo por España, por las industrias que tenemos. Esa es la razón nuestra de presentarnos, porque se nos reconozca a la famosa escuela de aprendices. Y la tercera razón por la que vengo es por presentar un libro que tiene en la calle 3 semanas como mucho, que acabamos de publicar sobre las visitas reales a la fábrica de Trubia, que es otra razón más que argumenta lo de presentarse a pueblo ejemplar. Trubia, durante su historia, tuvo 13 visitas reales. No fue una ni dos. 13 miembros de la Casa Real vinieron a Trubia. Y a Masinri, uno de los que fue maestro extranjero en la fábrica de Trubia, que aquí se habla de él, de ahí desciende la familia real, concretamente Leticia. Leticia sale de dos ingleses que vinieron a trabajar a la fábrica de Trubia, la familia Poole, vinieron a trabajar a la fábrica de Trubia y uno de ellos se casó con una señora de Grau y de ahí está el ascendiente de la reina. Con lo cual, esas son las 3 razones que me traen hoy aquí. Muy bien, Julián, ¿alguna cuestión para Roberto? Sí, bueno, yo solo quería hacerle una pregunta a Roberto, y es que ¿qué vinculación o de qué forma la fábrica de aprendices de Trubia tenía una similitud con la de aprendices de Ensidesa? ¿Alguna similitud o era más basado en torneros por el tema de hacer armas? No, ahí tenemos un hombre que ha escrito sobre eso. Lo primero, el modelo de Ensidesa, y que me corrija si me equivoco, el modelo de Ensidesa fue basado en el de Trubia. De hecho, los primeros profesores fueron reclutados en Trubia para la escuela de Ensidesa. Luego, claro, ya siguió otra trayectoria. Lo mismo que vinieron luego también algunos que no entraron en la fábrica de Trubia como aprendices, vinieron a la de Ensidesa. Ese es un poco la razón, porque todos los modelos de estas escuelas de aprendices están basados en Trubia. Era un modelo súper original, tan original que hoy hablamos de la formación dual. Pues es precisamente eso, es formación dual. Estos chicos en Trubia entraban con 13 años, hacían 4 años de estudios, en los cuales, en la orden primigenia, la primera orden que se dio, era trabajar por la mañana en los talleres y por la tarde a clase. Y más o menos se siguió el mismo ritmo. La mayoría caldereros, fresadores, torneros. De todo tipo. Porque el germen, que es donde ahí acertó plenamente Lorza, el germen es, en aquella época, hablamos de 1850, concretamente 1 de enero del 50, que la escuela empezó a funcionar el 7 de enero. Pero que ya nace como escuela de fábrica de armas. Sí, pero aquí no había gente para enseñar a esos chavales. Es más, los primeros profesores que tuvieron, cuando se creó, eran oficiales de artillería, pero con la condición que, como el Orza había contratado a muchísimas personas extranjeras para venir a España, por ejemplo, hablé antes de los Poole, puedo hablar de los Bertrand, puedo hablar de Molins, que fue el que me trajo para España la fabricación de limas. O sea, unos 70 maestros extranjeros. Esos maestros extranjeros, en su contrato, aparte de fijar el sueldo, aparte de fijar las horas de trabajo, aparte de darles casa, luz y medicinas, lo fundamental es que tenían que enseñar a los nativos sus conocimientos. Por lo tanto, esos aprendices entraban bajo las órdenes de uno de esos maestros extranjeros. Y esos tenían que enseñarles lo que sabían. Claro, ahí había un pequeño problema, y es, si yo soy maestro extranjero, me contratan con un sueldo generosísimo para estar en Trubia, me pagan hasta el viaje de ida y de vuelta, pues si no enseño todo lo que sé, me van a echar. Voy a ir dosificando, ¿no? No podían, porque no podían hacerlo porque en sus condiciones de trabajo estaba bien claro, y si no cumplían con esas condiciones, se les rescindía el contrato y viajaban de vuelta a su país con su propio dinero, no con el dinero que iba a dar la fábrica. ¿La fábrica era militar? Al 100%, sí, al 100%. Al 100%. ¿Y los empleados? No civiles.
Solo los oficiales de artillería, que eran los que la dirigían. Los demás eran todos civiles. Y como digo, otra razón más es que durante cada mes les retiraban del sueldo un 10%. 10% que se le daría al final del contrato si cumplían las condiciones. Entonces, la clave de esto es, vale, el Orza crea una escuela de aprendices, pero ¿y quién enseña a esos aprendices? Si aquí nadie sabía nada. De hecho, el Orza introdujo en Asturias y en España la fabricación de limas. Introdujo el primer horno alto que funcionó con coc, fue Trubia. Entonces, ¿cómo...? Ya tenían sus coladas y todo. Claro. Pero de la escuela, ¿quién enseña a esos? Pues los maestros extranjeros. Ya digo que contrató unos 70. Bien en viajes de él, personales por Europa, lo que él llamaba mis correrías por Europa, o bien con amigos que ya tenía, porque él había estado exiliado en Bruselas, Francia y Alemania, y en ese exilio conocía a mucha gente con la técnica de la época, y por lo tanto les escribía pidiéndoles, necesito un estirador de cilindros, lo que él necesitaba. Entonces se lo mandaban, o bien los contrataba él. Ellos se encargaban de venir para Asturias, y luego pones a trabajar. Hicieron incluso esta gente del Volcán, de la asociación que preside Roberto Suárez, hace un par de años, o uno o 2 años, 2 años, hicieron una recreación histórica en Trubia con un horno que funcionó, incluso funcionó aquella recreación que estuvo genial, Robert? Sí, realmente hicimos ya 3 recreaciones. No continuamos en estos momentos, pues por las razones evidentes de problemas económicos. O sea, sale muy cara. Hay que alquilar trajes de la época y hay que traer un carro del país. Bueno, un montón de jaleos que lleva. Echarle mucho amor. Demasiado, que al supuesto. Final se traduce en dinero y horas de menos en casa. Particularmente fue que el horno funcionase. Sí. El horno funcionó, pero... como me preguntó una vez un periodista... porque eso es que fueron los aprendices, Roberto. No. Lo del horno es anterior. Pero ese día que ese horno funcionó fue un fracaso, porque ellos querían fundir con coc y no lo consiguieron. Si vamos a las razones técnicas de por qué no lo consiguieron, pues muy sencillo. Copiaron el modelo de un horno alto funcionando con carbón y el otro necesitaba mucho más altura. Mucha más temperatura. Exacto. Altura, claro. Y luego la mala calidad del coc que utilizaban. Entonces, ese día celebramos un fracaso. Un periodista me preguntó, bueno, ¿y para qué vamos a celebrar un fracaso? Bueno, la respuesta era evidente. Es que para que haya un éxito, antes tendrá que haber muchos fracasos. Claro. Voy a decirle a Félix que también, si quiere hacer alguna pregunta, aunque sea invitado y si le apetece, ¿no? Sí, la verdad es que Roberto me está prestando muchísimo lo que estoy escuchando. Me está prestando primero porque has hecho referencia a Fábrica de Mieres, has hecho referencia también a Uninsa, y son referencias que yo me acuerdo de mi padre. Yo tuve tíos que trabajaron en Uninsa, por ejemplo, y entonces sí que es verdad que toda esta historia industrial que tenemos en Asturias es agradable que haya gente como vosotros que la conserve. Y luego otro dato más, el tema de los aprendices. Yo que trabajo, una de mis partes profesionales es mucho el derecho laboral, el asesoramiento laboral. Yo tengo clientes que incluso me llegan a llamar y dicen, oye, ¿no conocerás a un tornero? O no conocerás a un fresador. No hay oficios ahora. Y las escuelas de aprendices daban estas funciones. Sí. Por eso me prestó mucho escucharte cómo se articulaba el tema de la empresa de aprendices. Y el tema del aprendizaje de oficios. No existe el aprendizaje de oficios. Mira, perdón que te haga un comentario. Ya que me dijiste que estás especializado en derecho laboral, Sí. Hay un tema por estudiar, y te invito a, si eso, que lo hagamos juntos, que es los contratos de trabajo que están considerados como los primeros contratos de trabajo de la historia empresarial. Yo ahí trabajé un poco con un señor que es catedrático de Derecho Laboral, que se apellida Ojeda, que vive en Sevilla. Vale. Ese está muy interesado en esos contratos. Es muy interesante. Contratos, aunque los llamaban a veces contratas. Porque, si me extiendo, que bueno, sería ya mucho decir, pero voy a ser lo más breve posible, el Orza empieza con esa contratación de extranjeros cuando está en Málaga y en Marbella, en las ferrerías de Manuel Agustín Heredia.
Ahí hace un contrato verbal, de mano, no hay más. Claro, así le pasó que alguno no venía a trabajar, que otro se le iba porque lo fichaban por otro lado, en fin, una serie de defectos. Luego él pasa para el Pedroso, que eso ya es Sevilla, y ahí ya formaliza el primer contrato. Y lo hace mediante notario. Allí lo hizo con notario. Pero ese contrato tenía fallos. Por ejemplo, no les quitaba ese 10% que hablé. No les exigía que si querían marchar a medio, que marcharan. No os hablaba de pagarle los viajes de ida y vuelta. En Trubia todo eso lo perfecciona y ya hace el contrato. Yo tengo recogidos 70 contratos entre el contrato primigenio, el primero que tuvo, y luego, si es que las tuvo, renovaciones. 1850, 1870. Pues fíjate en la innovación. Fíjate cómo la industria marca muchas veces pautas, es decir, el avance tecnológico va marcando pautas en todo y marca necesidades. Está claro que marca necesidades. Pues es muy interesante todo eso. Me interesa mucho. Sí. Bueno, hoy tenemos un tejemaneje de micrófonos. Sí. No, hoy tiene que ser así. El tejemaneje vino marcado por la actualidad en Asturias. Son muchos frentes los que en estos días se abrieron en Asturias y micrófonos hay los que hay. Hoy nos estamos repartiendo el micro como podemos. Bueno, pero vamos a lo nuestro, vamos a lo que estamos. Como el tiempo es limitado, tenemos una horina para hablar con Roberto y con Félix, y hay una cosa de Félix, hay un tema que con Félix queremos tratar también muy en boga, muy interesante, poco conocido pero que nos afecta a todos. Un poco conocido no, nos suena pero no sabemos de qué. Hoy vamos a saber de qué nos suena, ahora lo veremos. Pero déjame que haga, por lo del tiempo, Robert, y cambiando un poco el tercio, déjame que haga un spoiler, que me encanta hacer spoilers de las cosas. Y eso que no leí el libro todavía. Pero como lo vas a hacer tú, pues ya está. ¿De qué va este librín que tenemos aquí hoy con nosotros? Cuéntanos. Esto lo hicimos en formato pequeño porque, bueno, tampoco el tema era tan extenso como para hacer un libro grande. Este libro son las 13 visitas reales que tuvo la Fábrica Nacional de Trubia a lo largo de su historia. Las visitas reales a España, de España de los Reyes, principalmente y sobre todo Asturias, arrancan sobre 1850. De hecho, la primera visita que hubo a Trubia la hizo María Cristina de Borbón dos Sicilias, que la hizo en el 52. La más importante sería la de Isabel II, que ya fue en el 58. De todas ellas, casi todos venían con una especie de corresponsal o cronista que relata en diferentes libros, relata lo que visitó y qué fue lo que vio. Entonces, por ahí es por donde sacamos información de esas visitas, además de periódicos de la época, que fue lo que fueron dando toda la información que necesitábamos. Entonces, aquí se describe, primero se estudia por qué las visitas al principio solo eran para ver pueblos, pero luego ya hubo por la realeza, ya hubo una intención de marcarse más con la sociedad, con el pueblo. Entonces empezaron a visitar fábricas y Trubia en ese momento, pues lógicamente era un referente y por eso tuvo tantas visitas. La última que tuvo fue Juan Carlos I, año 1961, siendo príncipe, no siendo rey. Ahí es donde terminan las visitas. En las credenciales del libro, que fue lo único que me dio tiempo a leer, porque me lo trajo ahora Robert, figura como ilustrador Alejandro García Mangana, que es el mismo chico que ilustró el cómic. No es eso, me sonaba a mí el nombre de este rapaz. Bueno, las ilustraciones no dejan de ser retratos de gente conocida, que están muy bien hechos, además, están muy bien pintados. Me llamaron especialmente a la atención. Bueno, he hecho el spoiler del libro y por ir concretando alguno más de los temas que hoy te traen aquí. ¿Y por qué os dio por presentaros a Pueblo Ejemplar de Asturias, aunque Trubia no se caracterice, como tú decías, por ser un pueblo especialmente bonito? Bueno, después de estudiar tanto la historia, inicié un grupo de WhatsApp con gente que quería más o menos sumarse a la idea.
surgió rápidamente, aquello fue creciendo, y viendo que había interés, porque no me iba a lanzar yo solo a una piscina que igual no tenía agua, o no voy a sacar un córner y luego rematarlo. Entonces, después de eso, creamos una comisión, que es la que estamos trabajando para preparar la memoria, basada fundamentalmente en los hechos que podrían hacer a Trubia pueblo ejemplar. Un buen amigo, que muy implicado en los premios de pueblo ejemplar, me dijo lo siguiente: tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué tiene Trubia de diferente o singular? ¿Por qué se lo merece Trubia y no otro pueblo asturiano? Bueno, porque yo creo que esas dos preguntas en la memoria las vamos a responder. Pero no las respondemos diciendo, mira, lo que dije al principio, somos guapos, mira qué pueblo más hermoso, por ahí no vamos. Entonces nosotros tenemos que recoger nuestra historia y ponerla en negro sobre blanco, en papel, para presentarlo, creo que es el 10 de julio, fecha límite, como candidata. Tenemos el apoyo de todas las empresas que tenemos en el pueblo, el apoyo también de todo el comercio y hostelería. Hombre, obviamente el alcalde del ayuntamiento también le hizo ilusión la idea, pero lógicamente no se va a poder marcar con nadie porque hay otros dos candidatos más del municipio de Oviedo. Y también tenemos el apoyo de los ayuntamientos limítrofes que no tengan pueblos que se presenten a pueblo ejemplar. Por esa singularidad de la que hablas y comentas, que habla también es firmante de esa petición. También es firmante de esa petición. ¿Alguna cuestión, don No, Julián? nada, únicamente no. Sí, le iba a preguntar por la particularidad de eso, de la historia, más que de lo que sea bonito o no bonito, porque está, no es feo, pero está un pelín ahí empozado. Hombre, pero hay mucha historia contenida claro, en pero la Trubia, historia mucha. que tiene ya solo la fábrica de armas, como... Es que no sé en qué se basan para la ejemplaridad, solo lo bonito, solo lo... No, especialmente, ¿no, Robert? No, se incluye esa especialidad, o sea, esa singularidad que tú puedes tener Esa y no historia, tiene otro. esa historia. Lo que pasa es que sí es cierto que si vamos a los pueblos que la han ganado casi hasta ahora, era porque, bueno, está en un entorno paradisíaco. Esa historia que tuvo y por lo visto va a tener mucho más. Pues sí. Por lo visto. Pues sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la fábrica de Trubia en hitos industriales tiene muchísimos. Y Química del Nalón es un referente en la producción de naftalina que tiene patente mundial y es el único que la puede producir. Y todas esas empresas las tenemos en el entorno, para bien y para mal. Claro, sí, por supuesto, eso siempre es así. A unos les gustará tener la industria cerca y tener puestos de trabajo y a otros pues no les gustará. Oye, una cocina, a modo de curiosidad, simplemente curiosidad. ¿Y para cuándo la visita de doña Leticia a la fábrica de Trubia? Que es la que queda. Si algún se sucede en la historia. Hombre, el libro tiene mala intención en ese sentido, porque al final es donde se explica ese vínculo de la reina con Asturias. Y luego, por otro lado, el último capítulo también, aparte de eso, habla de los otros vínculos que tuvo la Casa Real con Trubia. Por ejemplo, me viene ahora a la memoria la inauguración de una exposición que se hizo en el Ridea de bronces de la fábrica de Trubia, que esa es otra faceta importante que hizo la fábrica, esa producción artística, que arranca con el señor famoso que ya comenté antes, Bertrán, Carlos Joseph Bertrán de Manet. Está expuesto en la fábrica, eso. Hay varias piezas en la fábrica, pero las demás están por toda España. Ajá. Yo logré reclutar 70 diferentes. Porque si contamos las réplicas, que no son réplicas, son todas originales, yo en el momento que tengo el molde puedo hacer 45.000 y salen clavadas. Bueno, va a depender un poco del cincelador, que es el que hace los detalles. El que hace detalles y termina. Te pongo un dato. Un busto de un miembro de la Casa Real, el Duque de Montpensier, ganó el primer premio en la Exposición Internacional de Londres de 1851. Esto era algo que hacían ya a ratinos y con el bronce que sobraba y esas cosas. No, tampoco eso, porque este Bertrán fue contratado, entre otras cosas, para hacer esas piezas. El contrato habla de hacer fundición artística. O sea, queréis picar un poco a la reina, ¿no?
Claro. ¿Queréis explicarla un poco? ese Porque sería. según lo que tienes ahí, el príncipe no vino nunca. Como No, rey. Como rey, rey no vino. No. Vino acompañando al padre una vez, ¿no? No. Tampoco. Él a Trubia vino Juan Carlos I como príncipe, 1961. Y a partir de ahí, visitas reales no hubo más a Trubia. Bueno, lo que fue el rey emérito. De aquella, Exacto. hasta hoy, Exacto. Que se da un dato curioso. pues nada, a picarlos que vengan y Eh, que por lo sí. menos lo vean, Se da ¿no? un dato curioso con la visita del rey. Yo acudí a los periódicos de la época, 61, sabía el día, porque todo esto también se sabe, porque en Trubia hay un libro de firmas de honor, lo que hay en casi todas las empresas. Entonces, consultando el libro, ya ves las firmas, como por ejemplo Alfonso XIII quiso firmar en la misma hoja que había firmado su padre, que murió, no lo llegó Sí. a conocer. Y lo que estaba contando, cuando estaba buscando lo de la visita de Juan Carlos I, que casi no hay referencias, ni siquiera en Trubia, voy al periódico, empiezo a revisarlo y no aparece por ningún lado. Pero bueno, ¿cómo puede ser si tengo hasta la firma de él? Bueno, pues estaba en la primera hoja y ocupaba 3 renglones. Me parece que Franco le hizo alguna trastadina para que no salieran los medios, porque es la única explicación. O sea, Ya, bueno, porque de hecho de aquella, aunque fuera futuro rey, no reinaba en el pues eso, 61. entonces el otro dijo, Claro. vete a dar un paseo por ahí, si quieres vete a Trubia, pero yo te corto las alas en los medios de Porque, comunicación. o sea que como viaje oficial de rey no vino, no llegó a venir. Porque de No, aquella como rey, todavía- no. Él visitó concretamente dos talleres nada más. Fue una de las visitas más cortas que se hizo en la fábrica, porque por ejemplo Isabel II estuvo 9 horas en la fábrica Trubia. Ujú. Lo visitó todo completamente. Y no, Juan Carlos visitó el laboratorio y creemos que el taller de laminación, nada más. Pues No nada, visitó más. desde aquí, desde Vins, vamos a picar un poco a la realeza, a ver si... Que este año que se acerque, ¿no? No sé si tendrán la delicadeza de vernos. Pero No, bueno, no. por si acaso. No somos gran Por si cosa acaso para que nos queda, vean. por si acaso queda dicho. Vamos a alternar un poco la conversación. Vamos a hablar con Félix Lobato de algo que, ya les decía al principio, puede llegar a interesarles. En la columna que Félix y yo compartimos en La Nueva España cada mes y que titulamos Cada 30 días, Félix se descuelga este día con un título que nada tiene que ver con lo que vamos a hablar, pero sí, si leen ustedes el artículo, sí, que llama La magia del cine. No vamos a leer el artículo entero ahora porque sería un poco largo, pero sí vamos a destacar ciertos aspectos en ese artículo. Dice Félix en uno de esos párrafos: les hablaré de una palabra que a los que sentamos estrados y pasamos juzgado, nos tiene volados. La palabra es MASC, deletreo M-A-S-C, acrónimo de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. En principio nos puede sonar a Cartejondo a algunos, como a mí en su momento, pero detrás se esconde algo, y empleo bien el verbo, lo empleo bien. Se esconde algo de mucha enjundia. Como siempre, cuando las cosas se quieren hacer, como en esta ocasión, pues algo hay escondido. ¿Qué hay, Félix? Mi opinión, A lo mejor tú dices, no, Juan, no hay nada escondido. Esto es así, así, así y así. ¿Qué hay detrás de Musk? No, para eso estamos, para opinar, todo el mundo además. Quienes tenemos algo de conocimiento y quienes no. ¿Detrás de esto qué hay? Bueno, pues detrás de esto, fíjate, Juan, y Roberto y Juli. Detrás de esto lo que hay es una cosa que se llama eficiencia procesal en la Administración de Justicia. Es decir, esto nace en una ley que llaman de eficiencia procesal. Si os dais cuenta, si empezamos a mirar, nos encontramos con que últimamente todas las leyes y todas las cosas que se aprueban llevan un contenido muy, muy rimbombante, muy queriendo impresionar o queriendo llamar la atención. Pues fíjate, esto a nosotros, a la gente que ejercemos el derecho, nos preocupa.
pero no nos preocupa por nosotros. Muchas veces se puede pensar que el profesional está interesado en que las cosas vayan de una manera o vayan de otra. Nos preocupa por el cliente. Nos preocupa por el cliente porque estas cosas lo que hacen es poner palos en las ruedas al ciudadano de cara, bueno, pues a conseguir pues, su tutela a los juzgados y tribunales. Yo ya llevo unos años detectando que ante las problemáticas que pueda tener la administración a la hora de resolver problemas, en lugar de dotar de medios, en lugar de dotar de eficiencia, lo que hace es persuadir. Es decir, yo administración me veo sobrepasado por todo lo que ocurre y entonces en lugar de dotar de medios, en lugar de darle respuesta al ciudadano, en lugar de un funcionamiento más eficiente, lo que hago es le persuado. No molestes, intenta no poner en marcha la maquinaria, ya sea a nivel administrativo pues, o a nivel, en este caso, judicial. ¿Qué significa esto? Simplemente esto lo que ha introducido es, oiga, usted antes de ir al juzgado, lo siento mucho, pero tiene que apañarse como sea y tiene que intentar algún tipo de mecanismo para evitar que la máquina judicial funcione. ¿Qué ocurre? Evidentemente estamos en una situación donde los tribunales, los juzgados y tribunales están atascados. Y ojo, yo aquí sí quiero llamar la atención. Asturias somos privilegiados. Si tenéis alguna experiencia judicial, esto que acabo de decir, me podrá decir, joder, pues si somos aquí privilegiados, ¿cómo estará el resto de España? Asturias, de verdad, somos privilegiados. Pero un momento, Félix, ahí, un momento. El propósito del inventor de Musk es desatascar los juzgados. Evidentemente. No, fijaros no el sin Dios, ¿qué es esto? No puede ser. Sí, claramente es eso. Ay, por eso se introduce en una ley que se llama de eficiencia procesal. qué horror. ¿Cuál es la eficiencia procesal? Bueno, articúlame usted medios procesales para que esto vaya más rápido, para que los pleitos salgan antes. No, la medida que pongo es persuado, le pongo una barrera al ciudadano. ¿Qué significa eso? Significa no puedo ir a un juzgado si previamente no he agotado alguno de estos medios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Retraso, encarecimiento, porque el ciudadano se tiene que gastar dinero en un medio previo al juzgado. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tirar. ¿Qué estamos haciendo los profesionales? Echarle imaginación. Estamos buscando, vale, me voy a ver obligado a tener que utilizar esto. Bueno, pues estamos intentando buscar la solución más atemperada, la más baratina. Entonces, ante cosas como estas, pues bueno, uno se cabrea y entonces necesita un poco dar rienda suelta y un poco también aprovechar Yo cuando lo leía no daba crédito. La columna que tenemos un poco para decir. No daba crédito y me cabreaba, cuando te leía este día. No daba crédito y me cabreaba. No puede ser que haya cabezas pensantes, que sí las hay. Estamos viendo todos los días en muchos aspectos que sí hay cabezas pensantes en este país, mal pensantes, en definitiva, que nos procuran. De alguna forma siempre fue un poco así. Vamos a ver. Pero aquí rozamos con la estupidez, rozamos con la burocracia. No sé qué rozamos. Burocracia, o sea, que te están llamando estúpido, te están llamando idiota y encima que gastes dinero. Pero antes de ir a ver al profesional en un juzgado. Pero el ciudadano de a pie, para empezar, no es de hoy esto, Esto es de toda la vida. El ciudadano de a pie tenía acceso a la justicia a base de dinero y talonario, porque yo por un quítame ya esos pelos, pues no voy a contratar a un abogado, porque me va a llevar 1000 y pico ya para empezar y si quiero plantearme algo ante la justicia. Automáticamente digo yo, ¿para qué? ¿Para conseguir qué? 100. Déjalo. Yo no tengo acceso a la justicia si no es a través de un profesional, pero eso no es de hoy. Es de toda la vida. Y luego, aparte del abogado, había el procurador, había una serie de gastos y de triquiñuelas que dices tú, ¿para qué me voy a meter en problemas? Total, ¿Para qué me voy a meter? Ponte de acuerdo antes de llegar al ponte, pero ponte de acuerdo significa dinero. Pero ponte de acuerdo significa dinero, porque yo que no tengo ni idea del conflicto en el que estoy metido, pues tengo que contratar a alguien que me oriente y que me diga por dónde voy. Y eso no se hace en una consulta, a lo mejor. No, está claro. Fijaros, yo os voy a poner un ejemplo. Sí le doy la razón a Juli en lo que está comentando, pero vamos a ir a un ejemplo que nos afecta o nos puede afectar tranquilamente, sin una implicación directamente personal. Yo recuerdo que cuando empezamos a tratar esto en el Colegio de Abogados, que hubo varias jornadas a nivel técnico y demás, se ponía un ejemplo. Te obligan a utilizar esto en medio. Si es verdad que hay determinados supuestos que está excluido,
pero generalmente te está obligando. Hay un ejemplo muy claro. Imaginaros una comunidad de propietarios. Que, bueno, esencialmente la mayor parte de nosotros vivimos en comunidad de propietarios. Vale. Entonces, hay que cambiar la fachada del edificio y hay que hacer, bueno, son derramas intensas. ¿Qué ocurre? Imaginaros un propietario que no quiera pagar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lamentablemente este artefacto hay que usarlo también en ese caso. Y hay otra cosa que además os tengo que contar. Cuando utilizas este medio tienes que darle una ventaja, en este caso al deudor. O sea, la ley te obliga a que le hagas una oferta que sea, oye, atractiva, oye, no me pidas el 100%, hazme algo. Entonces, claro, esto nos escandalizaba. Decíamos, pero vamos a ver, una comunidad de propietarios donde todos los vecinos pagan, uno que no quiere pagar, encima tengo que utilizar un medio de aproximación hacia esa persona y además, ¿qué hago? ¿Qué le quito? ¿El 10%? Pero el resto de los propietarios me dirá, oye, pues yo para la próxima vez que haya una derrama, yo paso del tema. O sea, se produce un efecto absolutamente perverso. Absolutamente perverso. Total. Y entonces, todo esto nos cabrea. ¿Nos cabrea por qué? Porque te das cuenta que quien hace las leyes no sabe ni de lo que está hablando. Y luego, además, la perversión de no moleste usted a la administración, voy a poner cortafuegos y, oiga, dótele de medios económicos, de personal. Caramba, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Solo pido para la Administración de Justicia la misma capacidad y eficiencia que tiene la agencia tributaria. Nada más. Nada más. Solo con eso tendríamos una Administración de Justicia funcionaría rodada. Y suelto una pregunta. ¿Será que no nos interesa que los juzgados y tribunales funcionen bien? No lo sé. Yo o ahí que lo seamos, A lo mejor no interesa. sin que suene a demagogia, mucho menos, pero sigues diciendo más abajo. Estamos hablando, estamos hablando de la ley de leyes, estamos hablando de la Constitución. Dices algo más abajo, que cada uno tenga su opinión. La mía la tengo clara. Desde el 3 de abril, solicitar la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, será más caro y engorroso. A veces la Constitución, y permítanme que en este momento haga una pincelada al artículo que Félix menciona, este artículo y tantos de la Constitución nos lo pasamos por el arco del triunfo. Dice el artículo 24 de la Constitución al respecto de lo que Félix comenta en su artículo. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario y predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso, Las leyes al final se condicionan, se mediatizan. La ley de leyes que ha de cumplirse. Juan, porque... Fíjate, yo en este punto vamos a llamar un poco la atención. Cuando existía el proceso constituyente, se hizo pedagogía con el ciudadano. Se decía que la ley de leyes, como tú la acabas de llamar, iba a recoger derechos que iban a ser inmediatos. Es decir, en el momento que eso se aprobara, el derecho iba a ser inmediato. No aquel concepto programático que había en las leyes orgánicas del Estado anteriormente, etcétera, etcétera. Realmente, al final, si el derecho viene perfectamente definido, si existió un trabajo de los padres de la Constitución por definirlo bien, de pe a pa, ¿a qué sentido tiene meter estas cosas? El sentido es simplemente el limitar. Y luego, insisto otra vez, en general, a lo que estamos caminando es no moleste el ciudadano, no me moleste, vamos a ponerle cortapisas y de esa manera, con los medios que tenemos ahora mismo, podemos seguir funcionando. No hay más. Yo voy a hacerte una preguntina para ser un poco más claro, porque me gusta ser claro en las cosas. Realmente el problema está en que las leyes no las hace la justicia, sino políticos que a veces no tienen ni puñetera idea
o está en enrevesar de verdad las cosas para que precisamente eso, no lleguen todas las tonterías, vamos a decir entre comillas, líos de familia, no sé qué, acaben en los juzgados y que en los juzgados solo acaben las causas de importancia, por decirlo de alguna manera. Mira, lamentablemente, Juli, si fuera porque existe el interés retorcido, podría hasta cierto punto decir, bueno, hay cierto toque de inteligencia en eso, ¿de acuerdo? Pero no, es que son, o sea, campa por sus anchas la incompetencia y la tontería. O sea, se legisla muchas veces con gente que no tiene absolutamente ningún tipo de formación, pero ningún tipo de formación, lamentable. Estos días, fijaros, y luego también estamos en manos del intercambio político. Estos días se está debatiendo algo que es importante. Os lo voy a contar, pero parece muy técnico, pero nos toca directamente. Se está otra vez metiendo mano a lo que se llama la baremización en las indemnizaciones de los accidentes de tráfico. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, por componendas políticas se pretende incluir en esa regulación que ese baremo no sea utilizado, por ejemplo, en negligencias médicas. Cosa que es una auténtica barbaridad. Y que es el resultado... Pero es el resultado de que alguien, a través de determinados intercambios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es que... Mercadeo puro y duro, es cuando no... Es muy interesante. Y luego, hay otra cosa más. Y con esto ya remato. Fijaros, el Poder Judicial es una competencia exclusiva del Estado. Si se lee la Constitución, está clara. Bueno, pues en su momento... Y aquí voy a condenar a los partidos políticos de todos los colores, ¿vale? En su momento, como era una competencia exclusiva del Estado y el concepto de administración de justicia que tocaba el Poder Judicial, se tenía claro que era una competencia del Estado. Fijaros la ocurrencia. Se inventó el concepto de administración de justicia. Entonces, la administración de justicia ya no es una competencia exclusiva del Estado. Ya se puede desconcentrar. Y entonces ya se puede dar competencias a las distintas comunidades autónomas y demás. Y entonces, con lo que nos encontramos con esto es algo muy sencillo. Yo mañana tengo un juicio, a lo mejor yo tengo un perito que es una eminencia, pero que vive en Barcelona, y cuando voy al juicio pido que la dirección de este señor se celebre por videoconferencia y en el juzgado me van a contestar, imposible, porque el sistema informático de Cataluña es incompatible con el que tenemos en Asturias. Punto, así de claro. Así de claro. Y produce todas estas cosas que realmente son bastante necias. Desde el punto de vista ley, automáticamente dejamos de ser, cuando decimos todos los ciudadanos somos iguales. En España, no. Porque cada autonomía luego tiene sus leyes distintas. Aquí tributos, no sé qué. En Madrid no. En Cataluña sí. En Andalucía no. Ya no somos iguales. O sea, ya partimos de la base que la Constitución miente en el artículo 1. Oye, Félix, una pregunta así un poco de cotilleo casi, ¿no? Pero que tiene cabida. ¿Y el apagón influyó en el juzgado de aquí de Avilés y por ende en el resto, en esa ralentización del juzgado? Así también, de verdad. Fue un auténtico horror. No Juan, me digas. Es más, no solo fue el lunes, es que no tuvimos nada hasta el jueves. O sea, hasta ayer jueves que fue fiesta. Yo ayer jueves todavía pude presentar alguna cosa por vía telemática. Es decir, el lunes a partir de la 1, Chas. El martes intentábamos presentar cosas, 0. El miércoles, 0. Yo tenía plazos que me vencían y gracias a Dios que, bueno, el Consejo del Poder Judicial declaró inhábiles estos días. Estaría bueno. A nivel administrativo nos está llegando ahora agencia tributaria, nos está llegando notificaciones de Tesorería de la Seguridad Social diciendo, bueno, visto lo visto, pues bueno, vamos a declarar inhábiles todos estos días. Un auténtico horror. Fue tremendo, pero tremendo. Es que para que nos demos cuenta dónde pudo llegar las consecuencias de esas horas sin luz. Imagínate tu profesión de abogado, lo que trajo. Con ello, consecuentemente, a terceros. Con esos terceros en estos. O sea, yo dije que había sido el peor día de España desde que uno tiene conciencia y creo que no me voy a equivocar. O sea, ríete tú de la pandemia con todo lo que duró.
en pocas horas, digo haciendo Sí, el sí, parangón correspondiente, Sí. ¿no? O una regla de 3. Si la pandemia duró tanto tiempo y estas fueron las consecuencias, un apagón de tantas No, horas es demoledor. fue la Absolutamente leche. demoledor. Y además tuvimos mucha suerte, porque imaginaros que este apagón se hubiera dado una tarde de enero, allá a las 3 de la tarde o 2 de la tarde, que se hace de noche, y que, bueno, hubiera sido tremendo. Terrible. Ese día, bueno, pues la gente se lo tomó, como digo, con deporte. No, La gente, ¿cómo? bueno, pues salgo, me siento en una terraza. ¿Cómo? más. Claro, Pero- brindando en las terrazas. Pero sí. imaginaros que esto hubiera sido eso. Yo pensaba una tarde de enero, de febrero, que además que oscurece enseguida, o sea, y luego, bueno, el comportamiento cívico de la gente de chapó. Total. Sí, De sí, chapó. sí. Ya Colaboración. estamos curados de espantos, Félix. Ya. Bueno, pero... Estas cositas ya nos van haciendo cicatrices y nos van haciendo duros. Y la verdad es que a mí me dejó sorprendido como aquí, que estuvimos aquí, la gente, toda la terraza, pasándose algo casi bomba. Lo que no nos damos cuenta es que estamos hablando de, hombre, pues no puedo hacer la cena, pues no pasa nada. Ese día te comes una latita de algo y si no había pan, pues no pasa nada. Por un día no pasa nada. El problema es que me están hablando de 1.500 millones de pérdidas en España. Me parece ridículo. Me parece ridículo. Las empresas que tienen congelado, que no tienen motores auxiliares para generar, porque no está previsto. La cantidad de gente que quedó en los ascensores, Juan. Porque bueno, aquí en un Avilés, 4 ascensores, y un Madrid, y un Barcelona, y un Sevilla, y un Valencia. Y que me digan que a consecuencia de esto, que solo hay 5 muertos. ¿Contempla la No ley me lo los creo. daños morales, Félix? No. Porque, bueno, no dejaría Bueno, de yo creo- verlos, ¿no? yo- Daños Yo morales. creo, a ver, yo creo que sí se puede plantear una ¿Sí? reclamación, sí, tranquilamente. Hombre, daros cuenta que a nivel de cobertura de pólizas de seguros, yo creo que sí hay cobertura, ¿de acuerdo? Y luego sí en algún momento se puede establecer una responsabilidad patrimonial del Estado en este punto. El problema que tenemos es la investigación de todo esto, a ver dónde nos lleva. Y Claro, quién claro. va a determinar la causa-efecto de todo esto. claro. Garantizo yo que nos va a llevar a un punto de no retorno donde nadie pueda reclamar nada. Ni empresas privadas ni particulares. Sí, Nos va a llevar a seguro, un punto Seguro. que no va a haber retorno, no va a haber ninguna manera de reclamar nada. Sí, va a ser realmente complicado. Pero sí fue un acontecimiento que, bueno, luz para navegantes, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Robert, ¿alguna consulta a nuestro abogado de cabecera? Pues lo que nos dice que me deja perplejo en la medida en que, bueno, si tienes que acudir a la justicia y tienes tantas trabas, que bueno, ya lo sabemos, lo que dijo nuestro compañero también es cierto, que muchas veces no vas ya a la justicia y tú, bueno, entre lo que me va a costar y para encima no sé si voy a ganar o no, porque claro, eso lógicamente nadie te lo puede asegurar, pues mejor me quedo en casa. Pero creo que es así. Solución. Oye, Perdona, Juan. sí, Por claro. eso el final de mi artículo me apetecía, como parece un corte ahí, y me voy al cine. Es que me apetecía irme al cine. Es decir, Sí, con sí, todo sí. esto dije yo, me voy al cine. Por voy eso voy a decía, acordarme es- de cosas. es un poco verdad. más. Y Es entonces- verdad que lo decíamos al principio, que no tenía mucho que ver con lo que íbamos a hablar, pero sí, lo define Félix ahora Digo, bueno, pues, en el último párrafo, que le Exacto. apetece ir al cine y Y aquí en olvidar, Avilés y desconectar. recordar entonces los cines que en la ciudad había: Cine Marta, Florida, Clarín, Ráfaga, Almirante. No, seguro que no. Seguro que no. Pues se te seguro va a que no. olvidar el Patagonia. Seguro que no. Que se te olvida el Sí, Patagonia. y tantos. En Miranda. Y el de Yaranes y tantos. Se sí. me acaba de ocurrir la tontería de Julián. Oye, ¿y por qué no...? Sorpréndenos, Julián. Tenemos un email que no lo volvimos a poner por ninguna parte, que lo podíamos decir. A propósito, el alderique 33400 Bien, Repito, Bien. el alderique, todo junto, el alderique 33400 gmail.com. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que nos quieran hacer acerca de lo hoy tratado aquí, nos la hacen llegar y nosotros se la pasamos Efectivamente. a la Pues se me persona ha ocurrido una correspondiente. cosa más. Voy a liar a Félix, porque dijiste, nuestro abogado de cabecera, ¿por qué no dejamos que la gente nos haga
alguna pregunta y de vez en cuando traer a Félix Félix, está encantado. ¿sí? Y que nos responda pues a esas cosillas que a lo mejor no hacen con un abogado, las consultas, que un día les dijo un vecino que sí, que podían ganar. ¿Por qué no nos hacen esas consultas? Sí. Y de vez en cuando, sin tiempo, quiero decir, no periódicamente, pero que cada 2 o 3 meses venga Félix y conteste a las preguntas que hacen nuestros televidentes. Sí, señor. ¿Te parece? Sí, señor. Yo encantado. Bien, encantado. Y Juan, ya sabes que encantadísimo. No, ya lo habíamos comentado. No, en su sí, lo momento. habíamos comentado, pero bueno. Lo habíamos comentado en su momento y quedó así, diluido. Pero hoy, pues aprovechando que tú recuerdas el email, y tenemos aquí tanto a Félix como a Roberto, pues cualquier duda que al respecto de lo que hemos comentado surja a los espectadores, pues estaremos encantados de resolverlas. Decía yo que ya pasaron 3/4 de hora abundantes del programa. Pasa el tiempo que es terrible y sobre todo eso, cuando estás en agradable conversación y sí, tratando... no pasa el tiempo y estos programas y para tratando, nosotros si duraran 3 horas mejor. Y tratando temas no puede interesantes, pues la verdad es que pasa muy corrido. Voy a pedirle a nuestra cámara, también ojalá sea cámara de cabecera, voy a pedirle a Ainhoa que nos ponga ahora 3 spots, 33-400, Ainhoa, Fuensanta y otra cosita. y poesía. Por favor, otra cosita. Mucha gente se equivoca y dice el Alderique, intenta poner apóstrofe Fe. No, en este caso es el Alderique. El Alderique lo pone subtitulado debajo para que... El Alderique 33-400 arroba gmail. Bueno, ¿Okay? bien. Vamos a hacer eso, sí. Vamos a meter los spots, vamos a volver con el bloque de la poesía y ya pues acabamos el programa. Así que hacemos ese impasse, Ainhoa. Cerca de ti, en 33-400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33-400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846.
Pues nuevamente con ustedes. Hemos vuelto del bloque publicitario. Vamos a reiterar aquello con lo que empezábamos, nuestros agradecimientos al 33 400 Ángel Rodríguez, que cada viernes por la mañana nos atiende tan magníficamente aquí, a nuestro patrocinador también de cabecera, el agua mineral Fuensanta, agua asturiana por naturaleza. Ahí sale el agua que normalmente uno bebe en muchos sitios, el agua Fuensanta. Tenemos, como les decía la vez pasada, una visita pendiente al balneario. Creo que será interesante. Eso a Roberto igual hasta le interesa, que por allí pasaron Reyes también. Así que para que tome buena nota de ello. Vamos a empezar con nuestro bloque, repito, poético. Acuérdate, Ainhoa, de que nos pongan aquí en off ese Asturias Patria Querida al piano de nuestro querido amigo Vicente Montes, que versionó para nosotros estilo jazz en su momento, cuando Julián y yo hacíamos radio. La Curusia. En la Curusia. Y tú mismo vas a empezar por pues el yo voy poema, a ver con qué empezar, nos sorprendes. Luego diré el autor. Bueno, tiene cierta enjundia. Dice: las mujeres normales son las auténticas bellezas, sin gomas ni lápices. Las flores del desierto son las que están a su lado, las que te aman, las que amamos. Solo hay que saber mirar más allá del tipazo, de los ojazos, de las piernas torneadas, de los pechos de vértigo. Efímeros adornos, vestigios del tiempo, enemigos de la forma y enemigos del alma. Vértigo de divas y llanto de princesas. La verdadera belleza está en las arrugas de la felicidad. ¿A que no sabes quién dice esto? Mario Vargas Llosa. Sí, no vamos a hablar de la presa, pero lo dejamos ahí. Me hizo gracia y bueno. Vale, pues está bien. Está bien. Mario Vargas Llosa, pese a ser lo que sea, no es santo de mi devoción. Desde el punto de vista literario. Me hizo gracia que lo leí y digo, bueno, coño. Ya. Estuviste con una mujer que precisamente no era lo que... Que sí. En el capítulo de agradecimiento se me había olvidado a Amador Neira, que está también esta mañana con nosotros. Amador es nuestro difusor fotográfico en redes sociales, así que también bienvenido, Amador. Vamos con Félix Lobato. A ver qué nos lee Félix. Bueno, Juan, pues yo voy a leer un poema de un autor de la generación del 50, de Gil de Viedma. Es una poesía que te deja terrible. Tocada, pero es una de mis favoritas. Terrible. Y además, como esta generación utiliza un lenguaje muy directo y yo, mis pinitos por la poesía no son muy de mucho tiempo. Gil de Viedma es que lo transmite como nadie. Y realmente esta poesía es una de mis favoritas.
no volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Muy lindo. La verdad es que Gil de remueve Viedma, bastante. Sí. Es algo serio de verdad. Su vida En un momento dado eso, comernos el mundo. Su vida tormentosa Pensábamos más allá. la traslada al papel como pocos. Don Roberto, ¿con qué nos sorprende, hijo? Pues, mi poesía, ya lo avanzo, es de Pablo Neruda y dice así: muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Lo contrario es estar vivo. Está guapo. Un hilo de conexión ahí entre las tres que vimos todos ahí tocando con el corazoncito un punto concreto. Voy a ser el disonante en este caso. Suele serlo, Juan. Suelo serlo. Voy a ser el disonante. Y voy a acordarme de mi madre y de nuestras madres, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y en este caso voy a acordarme de mi querido amigo Graciano García, presidente de Asturias, capital de la poesía, que en su libro Una tierra, una patria, un alma, dedica un poema a su madre que dice así. Lo titula mi querido amigo ¿Qué cielos, madre? ¿Qué cielos estarán viendo, madre, tus ojos, ahora que ya no ven los cielos que tantas veces me enseñaste, para que mi mirada fuese alta y nunca altiva? ¿Qué flores cosecharán tus manos, que tan blancas y hermosas eran en los jardines prometidos? ¿Qué brisa acariciará tu cara tan bella y serena siempre? ¿Qué recuerdos de nosotros habrás podido guardar tras tan largo viaje? Los que tengo de ti, tan llenos de luces, los llevo siempre conmigo. Mi amigo don Graciano García, mandamos un saludín muy grande y un abrazo también grandísimo a Graciano, que tanto hizo por Asturias en su momento y que a Roberto ojalá le afecte este año con el premio Pueblo Ejemplar, y que tanto hizo y tanto sigue haciendo con este proyecto, con Asturias, capital mundial de la poesía. Somos ya más de 20.000 asturianos los que estamos en torno a este proyecto y vamos a llegar muy lejos. Ojalá este programa quede como testigo de ello cuando digo que vamos a llegar muy lejos y un día pueda que hasta se sorprendan. Gracias, Félix. Muy amable, como siempre, estar contigo y hablar contigo siempre es instructivo y muy agradable. Y con Roberto, pues mi amigo del alma, pues también genial. Gracias, Juan. Genial y que sabes que tienes esta casa a disposición para lo que quieras. Y al otro disonante como yo, a Julián Menéndez, que de vez en cuando pues tenemos nuestras disonancias. Bueno, yo pero creo que todas ellas deberíamos de siempre tener solventables. alguna más. Lo Claro, que pasa que sí. por ser un poco, comedidos y sí. que estamos Claro, y metidos educados, dentro de la caja tonta, claro, pues claro. nos tenemos que cortar un poco. Si no, Muy bien, alguna y a chispa más. ustedes, dime. Y dos, acuérdate siempre, no ha sido un placer. Dos placeres. Dos placeres, el de Juan y el mío.
los que tenemos en hacer este programa para ustedes. Nos vemos, si les parece, la semana que viene aquí en el Alderique, en el 33 400 de Avilés, frente a esa fuente que denunciábamos hacía 2 años que no echaba agua y que por fin echa agua. Aquí está, la fuente trasladada. Gracias, amigos, nos vemos la semana que viene.